antes ya hemos abordado, ¿no? Hay muchas personas en situación irregular. De las personas que están en situación irregular, hay muchas que tienen órdenes de expulsión. O sea, así un poco para que se entienda el engranaje jurídico o la traducción jurídica de cómo funciona esto. Al final, la ley de extranjería prevé un ámbito sancionador, al igual que podría ser una sanción por temas de tráfico, por así decirlo, es derecho administrativo que impone una sanción por no cumplir con una parte de la legislación. Dentro de estas sanciones se dice que aquella persona que esté residiendo en el Estado español sin tener la situación regularizada, pues se le puede imponer o una sanción de multa o una sanción de expulsión. La sanción de multa, muchas veces lo que se hace es ponerse primero la expulsión y luego cuando la persona regulariza la situación se le cambia por una multa, paga la multa y se regulariza, y sí que hay algunas ocasiones que se logra que se ponga la multa en vez de la expulsión, pero la mayor parte de las ocasiones, yo diría, al menos en la práctica que yo conozco en Barcelona, es que acaba con orden de expulsión. Entonces, alguien diría, bueno, ok, tú tienes la orden de expulsión, ¿eso qué significa? Es un documento que faculta a la policía para poderte trasladar a tu país, ¿no? Es una sanción que incluso se te da un periodo voluntario y si no la cumples se puede llevar adelante en cualquier momento. Para poderla asegurar se prevé en la propia ley de extranjería que la persona o bien sea detenida y trasladada directamente a un avión y deportada, o bien se le pide la autorización a un juez de instrucción de lo penal para poder ser internada en un centro de internamiento de extranjeros. El centro de internamiento de extranjeros lo que hace, o su función, sería que la persona pueda estar privada de libertad a los efectos de facilitar la expulsión. Entonces, el juez de instrucción, más allá de criterios ideológicos que obviamente siempre están presentes a la hora de tomar decisiones judiciales, pero si nos vamos a lo que sería la jurisprudencia, se entendería que las personas que tienen suficiente arraigo, domicilio conocido, empadronamiento, y se demuestra que si el día de mañana la policía fuera a buscarles les va a encontrar, pues en principio no deberían ser internados en el centro de internamiento de extranjeros. Eso no significa que no sigan teniendo la orden de expulsión, que va como por caminos diferentes, ¿vale? La orden de expulsión se recurre por la vía administrativa como si fuera una multa de tráfico, y si no estás de acuerdo te vas a los juzgados de lo contencioso administrativo, que son los que revisan la actuación de la administración, y en cambio la orden va por otro canal, que es los juzgados de instrucción penal, que te pueden internar o te pueden no internar, y entonces tú recurres dentro pues, de la propia jurisdicción penal, ¿vale? Te vas a la audiencia provincial, si no te da razón el juzgado de instrucción. Digamos que al entrar en el CIE tienes como una doble vía para intentar frenar la deportación. En la práctica, cuando se logra que la persona salga del CIE, en esa ocasión o en ese periodo de tiempo no va a ser deportada. Digamos que ya digamos que la administración decide que ya llegará otra ocasión o no para deportar a esta persona. Entonces, claro, una de las preguntas es, bueno, ¿y qué pasa con la gente cuando sale del CIE? Bueno, pues sigue como estaba antes, con esa orden de expulsión y con esa situación y ese miedo, ¿no? que siempre decimos que el mayor problema de este mecanismo, aparte de las situaciones en concreta, obviamente, pero que el mayor problema tiene que ver con cómo esto afecta a la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué? Porque claro, uno puede decir, vale, ¿y cómo se activa este procedimiento? Porque, bueno, ¿no? Pues durante mucho tiempo, y sigue habiendo, redadas por parte de la Policía Nacional. ¿Qué pasa? Que hace un tiempo se hacían de una manera muy explícita. O sea, se organizaban y se iba directamente a buscar papeles y además a veces de manera muy amplia, y aquí seguramente podéis explicar vuestra experiencia. Yo hablo un poco de lo que conozco en Barcelona. Antes de repente iban a la Rambla del Raval, que ya sabéis que es un barrio con mucha población migrante, hacían como un checkpoint, nosotros lo llamamos frontera interna. De repente, todo el que pasa por aquí, en base a perfiles y a criterios
digamos, de perfil étnico, se le para. Y se hace el control y de ahí salían como 10, 15 detenciones y a partir de ahí iniciaba el procedimiento, ¿no? Y se van instalando, a veces era urquinaban. Nosotros en Barcelona intentamos detectar un sistema de avisos, incluso antes de que, ahora con Twitter es un poco más fácil y demás, pero también es cierto que no toda la población accede a estos medios y tal. Se intentó generar como un mecanismo de alerta a través de un pañuelo rojo, bueno, una cosa que se quedó como un poco, fueron como los prolegómenos de lo que luego sería Tanquem el CIES y la campaña por el cierre de los CIES en Barcelona. Esto luego posteriormente, digamos, que también, igual que todo el sistema, como iremos viendo, se fue como perfeccionando en el sentido de que se activaba, o se activa a través de, sí que identificamos controles de la Policía Nacional, pero son mucho más selectivos, pues igual 4 agentes de paisano cerca según qué asociaciones, ¿no? Como, pero también es cierto que en muchas ocasiones es a través de que una persona pase por el sistema penal, ¿no? Se le detiene por un delito, a veces por pequeño que sea, muchas veces incluso el tom manta, o de repente un hurto, se le identifica, entonces desde ahí se activa el sistema, se avisa a Policía Nacional y se ve si la persona tiene papeles o no, que puede ser que el procedimiento penal se archive, pero ya hayas entrado en el canal, digamos, de extranjería y de expulsión y acabes con una orden de expulsión en el CIE o no en el CIE, ¿no? Es como una de las vías de entrada de cómo se ha ido haciendo. Y es cierto que cuesta mapear. ¿Por qué? Porque pasa mucho, así como antes era muy visible, ahora pasa como mucho más en silencio, y es una de las cosas que es necesario como tratar de volver a visibilizar. Pero bueno, muchas veces es este mecanismo, ¿no? Y luego también otro mecanismo muy grande, que antes tú lo apuntabas, ¿no? De cómo llegar a este procedimiento, sabéis, o sea, hay los delitos de menos de 6 años, se sustituyen en la mayor parte de ocasiones por expulsiones por la vía penal. Significa que no se cumple la pena privativa de libertad a cambio de la expulsión del país. No ocurre siempre, a veces se pide que se cumpla la mitad de la condena y luego se produzca la expulsión. Bueno, ha habido también como reformas en la ley, con eso no se aburriré, pero también hay que tener en cuenta que una de las vías de acceso al CIE y a la deportación viene por la vía, digamos, de la sustitución de penas, que esto sería directamente la vía penal, ¿no? Pero también pasa, y aquí es donde entra lo que planteamos de las discriminaciones concretas de la población migrante en cárceles, que una vez estás dentro y no te han expulsado, igual porque tu abogado o abogada ha trabajado para que no se te expulse, porque tu vida está aquí, etcétera, etcétera, ¿no? A veces una pena de 1 año a mí me puede no suponer nada, más allá de tener unos antecedentes durante un tiempo, pero una persona con la situación antes no regularizada y ahora regularizada o no, le puede suponer la expulsión. Pero no siempre se dictamina. Pero tú entras en prisión y se te dice, muy bien, tú por ser persona extranjera, tu camino de tratamiento va a ser la expulsión, ¿no? Entonces se tenían beneficios penitenciarios por riesgo de fuga y en muchas ocasiones, no sé si pasa tanto aquí en Mallorca, pero por ejemplo en Barcelona, como hay CIE, pasa mucho, a 2 meses de la salida se activa el procedimiento administrativo, no han podido por la vía penal, se hace por la vía administrativa, y el día que sale la persona y cumple la pena privativa de libertad, está la familia esperándole en una puerta, pero sale por la otra en coche de la Policía Nacional para pedir internamiento en CIE o para deportarle directamente. Lo cual entendemos que es muy discriminatorio porque obviamente supone como una doble condena. Lo que pasa que el 57.2 de la Ley de Extranjería es como muy claro. Una pena privativa de libertad de más de 1 año supone directamente o puede suponer una orden de expulsión, o sea, la sanción de expulsión. Tengas o no tengas papeles, estés en proceso de regularización o no, con lo cual genera como una situación de desprotección absoluta. Esta situación y este conglomerado, ¿vale?, es el cómo se acaba llegando al sistema de deportación. Y luego diréis, bueno, vale, ¿y qué influye en realidad que al final entres en el CIE o te acaben deportando, ¿no? Porque los canales son 2, ¿vale? Una vez que tú ya tienes la orden de expulsión, hay 2 maneras. Te llevan al CIE y desde el CIE te intentan expulsar, o, que es lo que pasa mucho, y ahora os voy a poner un vídeo que creo que ejemplifica muy bien esta situación, se organiza un vuelo. O sea, ¿cómo se producen las deportaciones, las expulsiones?
Pues depende. A Marruecos y a Argelia, principalmente en barco, Argelia sobre todo desde el puerto de Alicante, se produce la mayor parte y desde el puerto de Murcia. En Marruecos en ferries también se hacen muchas desde Algeciras y así. Y luego el resto a través de vuelos de deportación. Un vuelo puede ser comercial, que era como principalmente se hacían antes, ¿no? Muchas veces en las filas de atrás del avión iba una persona escoltada por 2 agentes de la Policía Nacional que efectuaban la deportación. Pero sí que es cierto que hace un tiempo, por un lado, se empezó a dar como bastante resistencia por parte de la gente que iba a ser deportada, y en un vuelo la autoridad máxima deja de ser la policía, porque pasa a ser el piloto, y si el piloto entiende que puede suponer un riesgo para el vuelo llevar a una persona que quizá se pone a montar un pollo cuando le suben al avión, pues a veces eso suponía que se paralizaba la deportación, ¿no? Esto se sigue haciendo, no digo que no se haga, lo que pasa es que se ha pasado más a un sistema que tiene que ver con generar vuelos colectivos de expulsión, que se organizan desde Madrid. Tengo aquí los datos que me lo he bajado antes, porque creo que también es importante ubicar aquí. Tengo el móvil. Hace poco Gabriela Sánchez en el diario.es, que supongo que la conoceréis y si no la conocéis lo recomiendo, de Salambre, que son quienes a nivel estatal para mí más trabajan el tema de CIE, frontera y expulsión y de una manera bastante buena. Sacó los datos desglosados del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que son los únicos datos que se acaban sacando a lo largo del año de cuántos vuelos ha habido y demás. En 2016 el Ejecutivo español ha participado en 179 operativos de repatriación a los que se ha devuelto a sus países a 2.626 personas. Parte de los vuelos son de la Agencia Europea de Fronteras, de Frontex, son vuelos europeos con los que colabora el gobierno español, y otros vuelos son directamente realizados desde el gobierno. Estos vuelos, dentro de estas 2.626 personas, entiendo que son vuelos más barcos. No, pero esto no, porque no es el total de deportación, esto es solamente vuelos en total. Los vuelos se realizan con empresas, ahora Air Nostrum con una especie de conjunción de empresas, una portuguesa que no recuerdo el nombre y Air Nostrum, que es una filial de Iberia, que han ganado el último concurso por valor de 10 millones de euros anuales para realizar la deportación de estas personas, lo cual es un gasto como, y hasta hace muy bien poco era Air Europa. De hecho, desde la campaña por el cierre de los CIE se promocionaba un poco el boicot a Air Europa, digamos, para participar en estos vuelos de deportación. Se lleva a la gente de los diferentes lugares y zonas del Estado a Madrid, y a partir de ahí se organizan los vuelos. Se sabe que cada X tiempo pues hay un vuelo a Senegal, hay un vuelo a... ¿no? Muchas veces se hace como diferentes paradas, ¿no? Senegal, Costa de Marfil, Guinea. A Guinea exactamente no sé si están habiendo muchos vuelos de deportación o no. No hay, porque yo creo que no hay, no sé si hay convenio firmado de repatriación. Es lo que hablaba él antes, para que el Estado español pueda deportar a una persona a un tercer país, o al país de residencia, ha de haber un acuerdo, y no todos los países han firmado los acuerdos, y estos acuerdos están muy vinculados en ocasiones, pues lo mismo que ayer decíamos, ¿no? Pues a cambio de este acuerdo económico, pues tú me aceptas el acuerdo de repatriación. Que suele ser, digamos, a veces a nivel Estado por Estado y también se marca muchas veces en el contexto de la Unión Europea. Se realiza el vuelo. ¿Qué pasa? De repente un vuelo con 50 plazas, 60, las que se pongan. Pues los días previos nosotros lo que hacemos es intentar enterarnos de cuándo va a ser para que luego la gente lo sepa, para que de alguna manera ahí la gente pueda, si lo desea, pues estar un poco más al tanto, más alerta, porque, claro, de repente también teníamos nuestras dudas, porque, claro, de repente, a través de un vuelo que se van a llevar a 60 personas, estás alertando a una comunidad que igual son, no sé, me lo invento, que le llegue el aviso, 5.000, 6.000 personas que trabajan alrededor de entidades de Bilbao, Madrid, Barcelona, Mallorca, ¿no?
pero a la vez entendíamos que, que si se tenía esa información se tenía que trasladar, ¿no? Debe haber un vuelo a Senegal el 25. Claro, también vas detectando, si ya tienes clientes que sabes que están en según qué situación, hay más riesgo de que haya deportación, bueno. Entonces como que funciona bastante así. Y a través de un mecanismo que para mí es bastante perverso, que les funciona bastante, que tiene que ver con llamar a la gente, oye, pásate por comisaría que hay algo de tu interés. Y se produce la detención y como ya está el vuelo preparado, se hace la deportación en menos de 72 horas. Sin asistencia letrada, en la mayor parte de los casos, solamente en Madrid se está consiguiendo que empiece a haber asistencia letrada, y sin control jurisdiccional, y ahora mismo el 70% de las expulsiones se producen de manera express, en vez de pasar por CIE, con lo cual, por eso estoy empezando más, porque creo que se ha conseguido sensibilizar bastante a la población sobre la situación de los centros de internamiento, pero todavía muy poco sobre las deportaciones express. Que una expulsión, otra de las cuestiones a tener en cuenta, es que una orden de expulsión caduca súper tarde, o sea, puede ser ejecutiva durante muchísimo tiempo, que es, una orden de expulsión siempre conlleva una prohibición de entrada, ¿no? Esa prohibición de entrada puede ser de 2 a 10 años, y la mayor parte son prohibiciones de entrada de 3, 4, 5 años, pues hasta que no pasan 3 años añadidos a esos 5 años de prohibición de entrada, la orden puede servir para expulsar a una persona, y en base a eso estamos planteando la creación de unos juzgados de garantías ante la deportación. Es decir, que sí o sí tenga que ser un juez quien autorice la expulsión, porque si no, o sea, a los efectos de garantizar que la misma es proporcional, que la misma, o sea, quizá no entra al fondo de la cuestión, pero sí en base, sobre todo teniendo en cuenta las garantías, y también obviamente intentar hacer que las órdenes duren menos tiempo. Esto dentro de como podéis ver, siempre intentamos trabajar propuestas concretas ante las situaciones. Luego, centros de internamiento de extranjeros, yo creo que es algo de lo que se ha hablado bastante. Una de las cuestiones es, por ejemplo, el último año, del total de personas que entraron en los CIE, solamente se deportaron a un 30%. Hay que decir también que los CIE no solamente llega a las personas que llevan tiempo aquí y las quieren expulsar, sino también a la gente que acaba de llegar, ya sea principalmente en patera. Se los llevaba sobre todo al CIE de Murcia y Valencia, mucha gente venía de Argelia y a partir de ahí se organizaban los barcos. También aquí a Mallorca a veces llega gente de Argelia y también son trasladados a CIE de Barcelona últimamente o de Valencia, y a partir de ahí se organiza, o bien también en Canarias. Bueno, la cuestión está que lo que sí que estamos detectando es que se están utilizando los CIEs bastante como si fuera, o sea, como si fuera una especie de primera acogida, porque muchas veces saben que no les van a acabar expulsando. En este caso es un procedimiento de devolución, cuando te cogen entrando te pueden devolver, no expulsar. Es un poco diferente, sobre todo es más difícil pararlo de manera jurídica, pero lo que pasa muchas veces es que están en el CIE hasta que saben a qué entidades derivarles y demás. Entonces, bueno, aquí también hay un debate sobre si ha de ser el lugar para hacer una acogida o no, un centro de internamiento de extranjeros. Obviamente desde nuestro planteamiento no lo es. Y sí que es cierto que hay otra gran parte de esta gente que acaba siendo de vuelta, ¿no? Entonces pues ya vuelve a empezar el recorrido, el camino.